Jueves 22 de abril. Las obligaciones del pacto. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19. Como hemos visto hasta ahora, el pacto es siempre un pacto de gracia, por el que Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. No hay ninguna excepción en el pacto con Abraham. En su gracia, Dios escogió a Abraham como instrumento suyo para ayudar a proclamar el plan de salvación al mundo. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas del pacto por parte de Dios estaba vinculado a la disposición de Abraham a obrar con rectitud y obedecer a Dios por fe. Sin esa obediencia de parte de Abraham, Dios no podría utilizarlo. Génesis 18:19 demuestra cómo se relacionan la gracia y la ley. Se inicia con la gracia, yo lo he conocido, y sigue con el hecho de que Abraham es alguien que obedecerá al Señor y hará que su familia también lo haga. Por lo tanto, la fe y las obras aparecen aquí íntimamente unidas como debe ser. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sin embargo, fíjate la redacción de Génesis 18:19, especialmente la última frase. ¿Qué dice acerca de la obediencia de Abraham? Aunque la obediencia no es el medio de salvación, ¿qué importancia se le da aquí? Según este texto, ¿podría cumplirse el pacto sin aquella? Explica tu respuesta. Leamos Génesis 18:19 para beneficio de la pregunta que se nos hace en esta lección. Dice Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiere decir que si Abraham no obedecía por la fe su parte del pacto, el Señor no haría venir sobre él lo que había prometido. Hay promesas de Dios que son grandemente condicionales. Si no cumplimos por la fe y por amor nuestra parte del pacto, entonces el Señor no podrá cumplir su promesa con nosotros. En tu experiencia con el Señor, ¿puedes ver por qué la obediencia es tan importante? ¿Puedes pensar en algún ejemplo, ya sea de la Biblia o de tu propia experiencia, en que la desobediencia hace imposible el cumplimiento de las promesas del pacto? Si es así, ¿cuáles son? Y lo más importante, ¿cuál es el remedio? El remedio obviamente es la sangre de Cristo. Cristo es fiel al cumplimiento de su pacto. Pero si nosotros no cumplimos con nuestra parte del pacto, aunque Él sigue siendo fiel, en nuestra vida no se pueden cumplir los privilegios del pacto. Por ejemplo, los privilegios del pacto para con Israel era que ellos fueran una nación bendecida, que fueran cabeza y no cola, que no fueran conquistados por ninguna otra nación, sino que ellos iban a conquistar a las demás naciones, pero no con armas, no con guerras, sino con la influencia de la santidad en sus vidas. Las otras naciones reconocerían en Israel al líder del mundo, porque en Israel estaba la presencia de Dios. Sin embargo, cuando Israel incumplía o desobedecía de manera recurrente y de manera rebelde, el Señor no los podía exaltar a ser cabeza y se convertían en cola. ¿Cuál era el remedio en ese tiempo? Los profetas decían, venid al Señor.
volveos de vuestros malos caminos, volveos al Señor. ¿Y qué significa volverse al Señor? Reconocer el pecado, recibir la gracia del Señor, apartarse del pecado y vivir en obediencia por el poder del Señor. La matutina Alza tus ojos, en la página 247, nos dice: cuando trabajemos juntos, del modo en que lo hizo Abraham, con seguridad recibiremos el encomio del cielo. Él fue, de manera notoria, escogido para andar en el camino del Señor y gobernó su casa con las influencias combinadas de autoridad y afecto. El Santo nos ha dado normas que debemos obedecer y de las cuales no podemos desviarnos sin pecar. Fuimos comprados por precio. La fe y las obras han de hacernos completos en Cristo. Así nos mantendremos en el camino del Señor. Cuando el corazón es manso y humilde, Dios puede impresionar el alma. Su palabra es nuestra consejera. Obedezcamos sus enseñanzas. Fin de la cita. Lección para el día viernes 23 de abril. Para estudiar y meditar. El arco iris es una señal del pacto de Dios con Noé. Lee Génesis 17, verso 10, para descubrir cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión estaba destinada a distinguir la descendencia de Abraham de la de los gentiles. Efesios 2:11. A perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová. Génesis 17:11. A fomentar el cultivo de la pureza moral. Deuteronomio 10:16. A representar la justificación por la fe. Romanos 4:11. A simbolizar la circuncisión del corazón. Romanos 2:29. Y a prefigurar el rito cristiano del bautismo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 335. El arco iris permanecerá como una señal de la promesa de Dios hasta el fin del mundo, pero la señal de la circuncisión no. Abraham recibió la circuncisión como una muestra de la justicia que había recibido por la fe en Dios. Romanos 4:11. Sin embargo, a través de los siglos, la circuncisión llegó a significar la salvación por la obediencia a la ley. Para la época del Nuevo Testamento, la circuncisión había perdido su significado. El elemento esencial es la fe en Jesucristo, que conduce a una vida transformada y obediente. Gálatas 5, verso 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Primera de Corintios 7, 18 al 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Jueves 22 de abril. Las obligaciones del pacto. Abraham es un noble ejemplo de un fiel padre de familia. Él nos dejó un modelo de la obediencia incondicional que todos deberíamos rendir. El que bendice a los justos, dijo de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Génesis 18:19.
guardarán el camino del Señor para hacer justicia y juicio. No hablará palabras de hipocresía o engaño. No habrá traición a las obligaciones sagradas. Abraham guardará la ley de Dios como uno que es responsable ante el legislador. Cuando trabajamos juntos del modo en que lo hizo Abraham, con seguridad recibiremos el encomio del cielo. Él fue, de manera notoria, escogido para andar en el camino del Señor, y gobernó su casa con las influencias combinadas de autoridad y afecto. El Santo nos ha dado normas que debemos obedecer y de las cuales no podemos desviarnos sin pecar. Fuimos comprados por precio. La fe y las obras han de hacernos completos en Cristo. Así nos mantendremos en el camino del Señor. Cuando el corazón es manso y humilde, Dios puede impresionar el alma. Su palabra es nuestra consejera. Obedezcamos sus enseñanzas. Matutina, alza tus ojos, página 247. La obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto: pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10:16. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. El camino a Cristo, páginas 60 y 61. Nuestra fe tiene que aumentar, si no, no podemos ser renovados conforme a la imagen divina y amar y obedecer los requerimientos de Dios. Nazca de labios sinceros la oración: Señor, auméntame la fe. Dame iluminación divina, porque sin ayuda de tu parte nada puedo hacer. Venid con humildad y postraos delante de Dios. Abrid delante del Señor vuestras Biblias, las cuales contienen las promesas divinas. Tomad vuestra posición con respecto a estas. Haced con Dios el pacto de que responderéis a sus requerimientos. Decidle que creeréis sin otra evidencia fuera de la desnuda promesa. Esto no es presunción, pero a menos que obréis con celo, a menos que seáis fervientes y estéis decididos, Satanás obtendrá ventajas y vosotros seréis dejados en la incredulidad y las tinieblas. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 79. Viernes 23 de abril. Para estudiar y meditar. Dios vigila y observa las acciones de los hijos de los hombres. Nada ocurre en el cielo o en la tierra sin que lo sepa el Creador. Nada puede suceder sin su permiso. Sobre el ser de quien depende el destino de un imperio, reposa el ojo vigilante del que no conoce el descanso y que da salud a los reyes y a quien pertenecen los escudos de la tierra, y vela sobre el pobre con igual ternura como sobre el monarca.
Dios está obrando constantemente a favor de sus criaturas. Infinidad de veces Dios se interpuso para desviar la muerte, para salvar a los hombres, mujeres y niños cuando Satanás se proponía lograr un resultado desastroso. Este mundo ha recibido señaladas bendiciones de Dios. Los seres humanos son favorecidos con incontables beneficios. La providencia vela sobre ellos y los protege. Sobre ellos se vuelcan los más selectos dones del tesoro celestial. Dios os conoce por nombre, conoce cada acción de vuestra vida. Dios conoce cada pensamiento y propósito, cada plan y motivo. Tal como el artista pinta en el lienzo los rasgos fisionómicos del que posa, se anotan en el libro del cielo los rasgos de carácter de cada persona. Dios quiere que advirtáis la presencia divina. Su paz y consuelo, su gracia y gozo transformarán la sombra de muerte en radiante mañana y bienaventurada luz. Un espíritu de reverencia comprende que el corazón debe ser custodiado por el poder de Dios. Los ángeles ministradores abren los ojos de la mente y el corazón para que éstos puedan ver cosas admirables en la ley divina, en el mundo natural y en las cosas eternas reveladas por el Espíritu Santo. Muchas gracias, mi hermano y mi hermana, por quedarte hasta el final. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, siempre gloria y honra a tu nombre. Gracias por este pan del cielo que nos has enviado. Gracias por alimentarnos con tu gracia, con tu poder, con tu palabra. Guíanos siempre en este camino que tú has trazado rumbo hacia el cielo. Danos corazones humildes. Ayúdanos a ser hombres y mujeres rendidos siempre ante tu palabra, a hacer tu voluntad por amor. Perdónanos, oh Señor, restáuranos, oh Señor, salva, por favor, a nuestros amados. Bendice, Señor, con toda bendición a todos tus hijos e hijas que están haciendo esta oración conmigo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.